doctor. Qué gusto saludarlo. Doctor Alfonso Miranda. Encantado. Conocidísimo, según me dice. Sobre todo que me encanta, le voy a decir, porque usted es un intelectual, con mucha experiencia, abogado, pero además con muchos estudios, particularmente en el tema de competencia. Y eso es algo que está en boga en el país, ¿verdad? O sea, sí. Muchos estaban en contra, otros no les gustaba la redacción de la ley, algunos les sigue no gustando el tema de la competencia en lo absoluto, y usted seguramente lo ha estudiado a detalle. Pero me gustaría conocer un poquito de usted, para que la gente vaya empapándose por qué esta plática, digamos, y por qué hoy un hermano colombiano nos puede traer algunas luces de lo que va a provocar ya la implementación de un tema como este en el país. Cuéntenos un poquito de usted, doctor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación aquí al confesionario. Para mí es un honor estar acá. Sé que este es un foro muy importante para discusión y debate. Yo pues soy abogado y socioeconomista de la Javeriana en Bogotá. Estudié una especialización en Derecho Financiero en la Universidad de los Andes. Hice mi maestría en la Universidad de Cornell y mi doctorado en la Universidad de Salamanca. Yo soy un abogado practicante en Derecho de la Competencia, soy el líder del área de competencia de la oficina Esguerra JHR en Bogotá y he sido profesor universitario por más de 30 años. Yo fui prácticamente el primer profesor que tuvo la Javeriana en temas de libre competencia desde 1995. Época en la cual yo fundé también el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia con sede en la Universidad Javeriana, en el que hemos venido haciendo estudios y análisis de libre competencia en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica y en Colombia, donde hemos publicado más de 20 libros, hacemos eventos, participamos como amicus curiae en las decisiones de las altas cortes cuando nos invitan, también hace unos 15 años yo fundé la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Entonces mi vida profesional y académica ha estado alrededor del derecho de la competencia desde hace más de 30 años. Sí, ya se ve que no muy le gusta el tema, pues, ¿verdad? Es de lo que yo sé. Mire, ¿y Guatemala por qué para usted hoy es oportuno? O sea, su presencia aquí es ¿cuál? Bueno, quiero decirle que yo le echo el seguimiento a las normas de libre competencia de todos los países de Latinoamérica. De mi país, en Colombia, yo he estado pendiente de cuando se hizo, pues nosotros tenemos una ley desde el 59 que yo no estaba, pero cuando salió la Constitución del 91 se hizo el decreto 2153 de 1992 y ya nosotros estábamos haciendo análisis de libre competencia. Después con la ley 1340 pues tuvimos la oportunidad de dar opiniones, hemos estado pendientes. Cuando salió la ley de Panamá estuve directamente allí, en la ley de Ecuador que salió en el 2011, la ley de Paraguay y en el caso de Guatemala pues a mí hace más de 10 años me invitaron aquí a dar conferencias sobre el tema de libre competencia porque Guatemala se viene preparando para esta ley desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde el año 2000 se está hablando, he conocido varios, conocí varios de los proyectos de ley, he venido a apoyar a la UNIS, a la Universidad del Istmo varias veces, he venido con la Cámara de Comercio AmCham, sí. He venido para la Escuela de Gobierno, he venido varias veces y tengo también asesorías que he dado a varias empresas que han querido mirar cómo es su tema de libre competencia. Pero entiendo que ahorita el tema es... Ahorita estamos en la maestría de la Universidad del Istmo, sí, que me llamaron. Claro. Yo vine en marzo cuando estaba, pues ya la ley salió en el 2024, yo vine en marzo cuando estaban en el nombramiento de los directores, okay. Y vine a dar una conferencia en un diplomado que hizo la UNIS y mi conferencia fue sobre la efectividad de la autoridad de competencia. ¿Qué recomendaciones hay para que tengan una autoridad de competencia efectiva? No, pues yo le agradezco mucho a la UNIS por la confianza, ¿verdad? Porque la idea de entablar estas conversaciones y quitarle a usted el tiempo de las semanas que viene, pues creo que al final de cuentas no todos van a estar en su maestría, pero el que usted esté aquí, sí muchos van a utilizar sus conocimientos. Además, el director de la Escuela de Negocios ahí, Jorge Cruz, también por habernos abierto las puertas.
A ver, entremos un poquito en materia. Digamos que si vamos por etapas, yo creo que la felicidad o la algarabía y la jocosidad para algunos sobre que la ley haya sido aprobada, pues, se dio, tuvieron su momento de felicidad. Después pasamos una etapa de que el Congreso de la República tuvo que entrar a enmendar algunos errores, Sí, que era porque, digamos, la suma y la resta no daba a la hora de tomar decisiones dentro del directorio y demás. uno de los temas, sí. Lo arreglaron y hay varios errores que cometieron, ¿verdad? Y ahora estamos en la parte de la implementación. Pero empecemos en toda esa experiencia de derecho comparativo, si usted quiere. Lo que he leído, y corrígeme usted, doctor, es que hay muchos países que también, con mucha alegría, pusieron en vigencia una ley de competencia, pero tuvieron que regresar posteriormente al legislativo del Congreso a arreglar cosas de la ley que no habían funcionado, pero que en teoría creyeron que estaba bien. No sé si Colombia fue uno de esos países, entiendo que Chile fue uno de ellos que dijo, a ver, lo que habíamos sacado, que todo parecía muy bonito, no está funcionando. Vamos de vuelta y hacemos unos cambios. Pero yo diría que eso es Un algo patrón natural. normal, sí. Sí, pero mientras dure esa parte normal, si hay una fuerza de parte de esas autoridades, ¿cómo queda ese a quien se le pudo haber aplicado una interpretación Sí. o una sanción fuerte? Se queda como, bueno, usted era parte del proceso natural, o cómo lo digo. Lo estoy poniendo a usted en una... Pero, Lo que sucede o es sea, que... la adaptación es Bueno, de que van a haber algunos sacrificados, pues. Yo arrancaría por decir que la normativa de libre competencia está presente hoy en día prácticamente en todos los países del mundo. Guatemala era uno de los países de Latinoamérica, prácticamente el último, si uno descuenta a Cuba, y pues uno diría que en Venezuela ya no hay derecho de la competencia, pero prácticamente el último país que queda por expedir una legislación de libre competencia. La ley de libre competencia es una ley que pretende proteger el proceso competitivo en la economía con el fin de lograr que los consumidores puedan acceder a una mayor calidad y variedad de bienes y servicios de mejor calidad a un mejor precio. Impedir las prácticas restrictivas, la monopolización, los carteles empresariales que elevan los precios de los productos y sacrifican el bienestar de los consumidores, pues es un objetivo en todos los países del mundo. Estas leyes nacieron en los Estados Unidos en 1890 con la expedición de la Ley Sherman, que era un país que con una inmensa riqueza se habían desarrollado unos grandes capitalistas, unos grandes monstruos económicos que ellos al final del día lo llamaron trust y a la ley la llamaron la ley antitrust para controlar ese poder de mercado que imponía condiciones no equitativas a los consumidores norteamericanos. El presidente Teodoro Roosevelt le decía a los ciudadanos que iba a aplicar la ley de libre competencia que venía de antes, o sea, se expidió en 1890 y por ahí como en 1903, 1904, el presidente Teodoro Roosevelt, dentro de sus políticas, él decía, vamos a darle a los norteamericanos un square deal. Nadie hay por encima de la ley, inclusive los grandes varones económicos, JP Morgan, Rockefeller, todos ellos tienen que cumplir con las leyes de competencia y no pueden aplicar precios superiores haciendo acuerdos anticompetitivos o el control de las integraciones empresariales. Entonces, esta es una normativa que su objetivo es el bienestar del consumidor, la protección del proceso competitivo, que logra que en esa competencia entre los empresarios se genere mayor eficiencia, mayor calidad, mayor variedad de los bienes y servicios, y pues realmente es algo que bien aplicado debe beneficiar a la sociedad y sobre todo a las personas de la población más pobre y vulnerable. Usted acaba de decir lo más importante, bien aplicado. ¿Verdad? Sí. Ese es el problema de nuestros países. ¿Verdad? Usted habla del Sherman Act, ¿verdad? O sea, el Sherman Act, creo que ellos o tienen o tuvieron 2 leyes de competencia de los norteamericanos. Tienen pocas leyes porque es un sistema de common law. Y yo diría que Guatemala se ha quedado, pues yo no creo que se haya quedado atrás. Lo que pasa es que los guatemaltecos a veces no nos gusta que nos impongan, ¿verdad? Y al final usted sabe que la ley de... Sí, como cualquier latinoamericano, pero las leyes de competencia se habían quedado como en el tintero en algunos países, porque siempre surgió como una presión, digamos,
recuerdos o definiciones con los europeos y los norteamericanos, supuestamente algunos interpretaban que nosotros también teníamos un plazo para cumplir con esa ley de Sí, la competencia. fecha fatal. Pero otros decían, no, eso no es vinculante, por lo tanto no tenemos que cumplir con ella. Prueba de ello es que nos pasamos de la fecha fatal y no tenemos ningún problema. No había problema. Entonces era un bluff político para meternos al tema de la ley de competencias. ¿Por qué cree usted que si tomamos de referencia a esas leyes de Estados Unidos, esas mismas leyes de Estados Unidos sí tienen excepciones y las nuestras no? O sea, si usted va a la ley de Estados Unidos, si usted corríjame, mire que la agricultura, que mire que esto, que mire lo otro, a esas no, estos casos en particular no les va a aplicar la ley de competencia. Aquí fuimos a rajatabla. No, O sea, la ley sí tiene unas excepciones, ¿cuáles? tiene una excepción de eficiencia. No, Tiene- pero eso no es tiene una, ahí. pero no a las que me refiero yo como en Estados Unidos, que es que si usted está produciendo alimentos o tal y tal y tal y tal, a usted no le aplica. Definición por eficiencia sí lo entiendo, pero no está dejando por fuera algunas industrias que para ellos son principales. Y le cuento esta anécdota porque me acuerdo en algún momento haber platicado con algún americano, cuando estaba en boga, tal vez en esos años que usted vino aquí, lo de la ley de competencia. Y yo le decía, mire, pero si tanto es el rollo de las, usted debe haber visto unos 5 proyectos de ley de competencia. Por lo menos, probablemente. sí, por lo Decía, menos. mire, pero si tanto es el rollo de la regulación o la redacción de la ley, ¿por qué no usamos la de ustedes? O sea, tropicalicémosla pues. Y las excepciones que ustedes tienen, dejémoslas aquí. Mire, Y la respuesta, solo le voy a decir, solo le termino de contar. Y la respuesta es, no, pero es que no, porque es que, mire, porque es que nosotros somos un país más avanzado y ustedes, pues, son medio subdesarrollados. No, pues por eso mismo, pues ustedes ya hicieron las pruebas de error que no queremos nosotros. ¿Qué piensa usted al respecto de eso? pues que cada país es cada país y que nosotros tenemos que lograr un derecho de la competencia que sea apropiado para el tamaño de nuestras economías, para la idiosincrasia de nuestros pueblos, y tenemos que hablar con una voz latinoamericana de libre competencia. Sí es cierto que la libre competencia es una política que es traída. De hecho, es traída a todo el mundo porque arrancó en los Estados Unidos, después la tuvieron los europeos y después se ha expandido a todo el mundo. Y se ha expandido a todo el mundo porque si hay una economía de mercado es importantísimo evitar las prácticas nocivas. En Latinoamérica nosotros tenemos varias etapas en la generación de las normas de competencia. Se arranca uno 1919 con una ley en Argentina. La ley de Colombia es de 1959, la ley de Chile de 1959. O sea, se expidieron una cantidad de leyes que no se aplicaban en Latinoamérica por el modelo cepalino proteccionista de sustitución de importaciones. Cuando vino el consenso de Washington en 1990, los países latinoamericanos abrazaron el libre cambio, la apertura económica, hubo apertura económica y se hicieron reformas constitucionales en casi todos los países, inclusive la de Guatemala es anterior porque es de 1985, y en Guatemala, en la Constitución de Guatemala está el principio de libre competencia y el mandato al Estado para que impida las prácticas restrictivas. Entonces lo que está haciendo el Congreso de Guatemala es cumplir un mandato constitucional, no porque se los impongan de afuera, porque ya está en su propia Constitución y hay que apropiarlo, hay que apropiar el principio de libre competencia, el valor que es la libre competencia para la sociedad y pues claro, lograr una aplicación correcta, pero eso no lo puede hacer nadie más que los guatemaltecos. Aquí es muy importante que haya educación de libre competencia, que universidades como la UNIS hagan los programas en el pregrado, en el posgrado, que las personas que lleguen a tener esos cargos tan importantes con una responsabilidad tan grande para aplicar una ley nueva, que tengan la preparación, que tengan la formación y que le hagan un beneficio al país, porque sin duda que el hecho de aplicar la norma de libre competencia adecuadamente va a mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces usted dice que si por el hecho de que en la Constitución se hable de normas de competencia, ese ya es un mandato de que yo tengo que aprobar una ley de competencia. Le da un mandato al Estado. Pero no está diciendo aprueben una ley, está hablando de normas de competencia. No, que evite las prácticas restrictivas, sí lo dice. Bueno, sí, y usted sí cree que el país va a tener los beneficios que en algún momento políticamente se vendieron para la aprobación de esta ley. Por ejemplo, usted es el que sabe aquí, doctor, no van a creer que yo en algún momento estoy buscando, no tengo la capacidad de llegar a su nivel, pero aquí decía, los precios van a bajar. Esa fue la venta. No necesariamente. Pero esa fue la venta política y ya va a ver por dónde voy.
La venta política fue, usted aprueba la ley de competencia y los precios van a bajar y y obviamente detrás de ese argumento los empresarios son malos, los empresarios toda la vida han explotado. Pero yo le busco los videos para que lo vea porque creo que a la población, tristemente, como ocurre en otros países, se les vende cosas que no son reales. Y esta ley, como teníamos la presión, usted sabe que los eventos más grandes para socializar la ley no la hizo el Congreso, la hizo la Unión Europea, lo cual yo no tengo ningún problema. Todos los embajadores son amigos míos y les mando un abrazo y un beso. Pero ellos eran los que estaban empujando la ley, sin conocer la ley, o sea, no entendían. O sea, cuando uno les preguntaba, mire, pero usted conoce un poco el texto que se está trabajando en el Congreso. No, pero la ley de competencia es buena. No, mire, yo estoy de acuerdo. Asumamos que yo creo en la ley de competencia. Usted ya es muy importante para la inversión extranjera, porque las empresas que vienen a invertir a Guatemala, que están son empresas multinacionales, que están acostumbradas a un ambiente de libre competencia donde no haya prácticas restrictivas, donde no haya uso de la posición dominante. Entonces, existiendo ese marco jurídico de libre competencia, se atrae mejor el buen inversionista. No un inversionista que venga a Guatemala, vámonos para Guatemala, que allá como no hay ley de competencia podemos hacer el monopolio que queramos y podemos abusar de los consumidores como queramos. Eso no es lo que necesita el país. El país necesita que vengan inversionistas de verdad, que respeten al empresario local, que respeten las reglas de competencia y que respeten a los consumidores. ¿Cómo le fue a Colombia? Cuénteme un poco la experiencia de Colombia. Yo diría que Colombia, que tiene, como le decía, una ley desde 1959, tiene una ruta de ascenso en su aplicación. Yo diría que la Autoridad de Competencia de Colombia es una de las mejores autoridades que hay en Latinoamérica. Yo diría que ha tenido un gran desarrollo de su doctrina de libre competencia. Naturalmente, yo pues toda mi vida he defendido casos de libre competencia. Entonces yo he trabajado para que las empresas puedan hacer su integración empresarial, he defendido empresas que las acusan de un cartel o de una conducta de abuso de la posición dominante. Muchas veces he logrado que no lo sancionen, muchas veces no he logrado que no lo sancionen, les han impuesto una multa. Siempre la asesoría que uno da como abogado es cumplimiento de las normas de libre competencia, y aquí yo, después de casi 40 años, tengo un gran respeto por los empresarios. Sí. Yo pienso que yo nunca he tenido un cliente que me haya dicho, venga abogado, ayúdeme a que no cumplamos, ayúdeme a hacer un cartel, ayúdeme. No, a veces son investigados, a veces han cometido errores, pero siempre el empresario quiere estar dentro de la legalidad, quiere estar en el cumplimiento. Es que la gente que va contra los empresarios, pues es acabar con el país, porque como decía Churchill, ¿no? Algunos creen que el empresario es el lobo furioso que hay que abatir. Otros creen que es la vaca que hay que ordeñar, y pocos se dan cuenta que el empresario es el caballo robusto que tira del carro. Si no tenemos empresarios, ¿quién va a pagar los impuestos? ¿Quién va a dar el empleo? ¿Quién va a lograr el progreso del país? Entonces, claro, esto es una ley para que los empresarios desarrollen su actividad dentro de un marco de respeto, de fair play por la libre competencia, de respeto por los consumidores, y también que se genere un respeto hacia los empresarios para el cumplimiento de estas normas. Eso me pareció genial cuando empecé a leer su hoja de vida. Pues, no sé, tal vez la termino mañana, ¿verdad? Porque era bien larga. Ya estoy viejo. No, pero pues ahí, ha batido calles usted. Me gustó ver que usted había estado a los dos lados. Pues, o sea, usted defendió empresarios también ante posibles acusaciones no reales. O sea, no quiere decir, como usted... Falso positivo, sí hay falso positivo. Y voy de repente a lo que le decía con el tema político en el país. ¿Usted cree que es un peligro? Bueno, lo estamos viviendo, tanto su país como el mío. Estamos atravesando un tema político, tal vez no igual, complejo, ¿verdad? Pero donde sí hay una ideología detrás de todo. O sea, sí. O sea, la gente, a mí me da risa ese rollo político de moda, no hay derechas, no hay izquierdas. O sea, cualquier ley que sale del Congreso parte de la idea base o raíz de un diputado o de un gobierno que influye, lo que sea. Y sí era peligroso, y sí es peligroso cuando una ley se inclina a un lado o el otro por, digamos, el conocimiento ideológico. ¿Qué tanto afecta que una ley de esta naturaleza, con propósitos de regulación económica, venga
con una ideología, digamos, de alguien que no respeta al sector privado o que no lo ve con buenos ojos. Pero ahí ya es el tema de la aplicación, y ahí yo le diría una cosa, dentro de las críticas que yo tengo del derecho de la competencia de mi país. Yo llevo 30 años diciendo que la autoridad de competencia debería ser independiente del gobierno, porque la política de libre competencia es una política estatal, pero no debería ser una política gubernamental. La autoridad de competencia no es para ayudarle a los amigos del gobierno y para castigar a los enemigos del gobierno. Y en Colombia nosotros eso no lo hemos logrado. El superintendente de Industria y Comercio es un funcionario del tercer nivel de la rama ejecutiva del Poder Público, del libre nombramiento y remoción del presidente de la República. Nosotros llevamos criticando 30 años que no tenemos un superintendente que sea independiente y técnico. Es parte del gobierno o está sometido al gobierno. Pero eso es terrible. Pero en Guatemala, en cambio, sí es terrible. En Guatemala, en cambio, están creando una ley con una autoridad que es independiente. ¿Usted cree? Pues tiene... En papel. Pero, en papel, no, en papel. A ver, pero la ley se nombran los directores, sí. Los directores nombran al superintendente y tienen un periodo de 6 años y no los pueden sacar. Sí, no, con eso estoy de acuerdo con ustedes. O sea, si es una autoridad independiente, tiene personería jurídica, tiene patrimonio propio, tiene independencia técnica. O sea, ustedes nacen con una cosa que yo llevo en mi país 30 años diciendo que debería existir. Sí, tan así una autoridad colegiada. En mi país, yo digo, en Colombia, para Colombia, yo digo, la autoridad debería ser independiente del gobierno, debería ser una autoridad colegiada, no unipersonal, porque cuando es una autoridad unipersonal hay más riesgos de todo tipo. Debería ser una autoridad especializada. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene muchísimos poderes y facultades en distintas áreas. Es la autoridad de prácticas restrictivas de la competencia, de competencia desleal administrativa, con facultad jurisdiccional de competencia desleal y protección al consumidor, la autoridad de propiedad industrial, la autoridad de protección de datos personales y la autoridad de metrología legal. Demasiado poder. Nosotros decimos una autoridad, primero, independiente del gobierno, que ustedes ya lo tienen. Una autoridad colegiada, ustedes ya lo tienen. Una autoridad especializada, ustedes ya lo tienen, ¿no? Entonces, pues Guatemala sí arranca, pero arranca con la ley tiene problemas. Yo ya la he estudiado, la ley tiene algunas cosas que es perfectible, es perfectible. No lo diga mejor. No lo diga, van a querer ir a tocar algo y la van a poner peor. Ahora, sí, de verdad le digo, mire, aquí usted no le dé consejo a los diputados porque entienden una cosa y hacen otra. Porque uno no sabe ni leer. Usted sabe que aquí pueden llegar a ser diputados solo con tener 18 años. O sea, no tienen ni que saber leer. Y yo estoy de acuerdo con usted. Es evidente que si quien va a poner al superintendente es Hugo Chávez, o fuera Hugo Chávez, o fuera Maduro, y lo pone y lo quita a dedo, pues sí, estoy de acuerdo, es manejado por el gobierno. Ahora, tampoco creo que estemos lejanos del peligro de las influencias políticas que a veces... Siempre hay. Sí, que no se ven y no quisiera que quede como... O sea, no quisiera que la impresión para el guatemalteco es como la ley dice que ustedes ya tienen un directorio electo independiente y ese directorio elige un superintendente, que no crean que no hay manos dentro del juego político invisible que estén presionando hoy a XYZ para nombrar a XYZ. Yo sé que no nos lo podemos quitar de encima. Y a eso va mi pregunta, doctor. ¿Qué podemos hacer para lo que desde su perspectiva es bueno en la elección de los directores, no se vea contagiado y ellos tengan la independencia, la objetividad y la autonomía para elegir al superintendente sin que autoridades del Ejecutivo o de otros lugares se estén metiendo a presionarlos para elegir a una persona adecuada? ¿Qué pudieran hacer ellos? Y esto de repente no es técnico, esto es más simplemente en aras de la transparencia. ¿Qué puede hacer un directorio joven para poder elegir a alguien en un proceso transparente e independiente para lograr eso lindo que usted dijo que es, ustedes van a tener autoridades en donde nadie va a poder meter la mano, pues por lo menos en teoría? Es decirlo públicamente. Es difícil para mí, digamos, a pesar de que llevo tantos años viniendo aquí a Guatemala,
pues no nací acá, no soy abogado de acá y no conozco toda la idiosincrasia y digamos que la forma como el país Se maneja. No lo conozco totalmente, pero yo diría que es un momento de gran importancia para el país. Hay que hacer esto que estamos haciendo, darle la relevancia que tiene, que los directores entiendan su responsabilidad histórica de poner en movimiento una normativa que es para el beneficio del pueblo, que es para beneficio del progreso del país, que entiendan que lo deben hacer con el ánimo de acertar, sin buscar ningún tipo de componenda de tipo político ni de ningún otro tipo, sino simplemente buscar que se ponga en movimiento un proceso que es de aplicación de una ley que es benéfica para el progreso de Guatemala. Si ellos entienden esa responsabilidad histórica que tienen, entienden la gran oportunidad que a nivel personal tienen de ejercer una actividad que es importantísima, que va a tener un impacto sobre la calidad de vida de sus conciudadanos y que si entienden que si lo hacen muy bien, pues van a pasar a la historia del derecho de la competencia como quienes pusieron en movimiento un tema que fue positivo para el país. Tiene razón, es un antes y un después, es una institución nueva. Se está jugando el nombre, los directores. Sí. Y obviamente usted también desde su cátedra, me imagino que educando a cualquier profesional con la experiencia de Colombia, de las cosas que usted buscaría impartir sería mantengan la independencia y la imparcialidad. Claro, total. ¿Cómo definimos eso? Digamos, Total. sé que prácticamente es lo que usted ya dijo. No, que nadie se meta, que la ley establezca. Transparencia. ¿Cómo mantenerlo? Digamos que lo logramos. ¿Cómo mantenerlo fuera de los tentáculos de la política en el transcurso del tiempo también? El actuar de ellos debe ser parecido a un juez, no debe ser tan público. La elaboración del reglamento, que entiendo que no está, debiera de pulir esos aspectos, aunque el reglamento al final lo que viene a decir es cómo es que se debe ejecutar lo que se estableció en la ley. ¿Qué cosas de su experiencia de la ley de Colombia usted sí no aconsejaría hacer aquí en Guatemala? Bueno, hay un tema que es muy importante y que no piense que el reglamento no es importante, el reglamento es importante. Es lo más importante. Es importante porque para mí ya es donde se corta el queso. día a día. Exacto, Sí, exacto. o sea, por eso. Entonces la ley puede decir cosas y dice cosas genéricas, Especifícalo pero en la si ley. después ya al ponerlo en práctica se pueden cometer muchísimos errores. Total. Pero hay un tema que es importante y es que el superintendente es el que adelanta la investigación, el directorio es el que toma la decisión. Pero el directorio nombra al superintendente. Entonces, siempre hay algún nivel, aunque debo reconocer que como la ley le da un periodo, una vez nombrado, tiene un periodo de 6 años. No es que el directorio diga, este señor superintendente está abriendo las investigaciones que no nos gustan, o le ha abierto investigaciones, supongamos, a los amigos del directorio, ¿cómo se atreve? Entonces vamos a echar el superintendente porque abre investigaciones incómodas, impertinentes. No pueden. La ley es protectiva de eso. Se nombra, una vez que nombren el superintendente también tiene su periodo. Pero de todas maneras, en el reglamento hay que buscar que quien investiga tenga una distancia grande con quien sanciona. Eso es algo que nosotros en Colombia no tenemos. Esa es otra crítica muy importante que yo tengo respecto al derecho de la competencia colombiano, que el superintendente de Industria y Comercio en Colombia nombra al superintendente delegado, que es el que abre la investigación. Inclusive nosotros teníamos una norma que decía que el superintendente delegado que hizo la investigación le proyecta la decisión al superintendente de Industria y Comercio. Entonces, ¿cuándo me defendí yo ante una persona distinta? Nunca. En cambio, por ejemplo, el sistema chileno, que es un sistema, a mi juicio, dentro del contexto latinoamericano, uno de los más importantes y más serios. Sí. En el caso chileno, el fiscal nacional económico de Chile, lo único que él puede hacer es acusar a alguien ante el Tribunal de Competencia. Y el Tribunal de Competencia es completamente independiente. Yo he hablado con los fiscales chilenos y dicen, tengo que llegar con un caso muy bien sustentado, porque el tribunal es feliz de decirme, usted no tiene ni idea de armar el caso, esto quedó mal, ese caso no va para ningún lado. Jueces muy capacitados. Claro. Lo cual ahorita no tenemos, ¿verdad?
No, pero... Ahorita es elaboración de reglamento, ¿verdad? Que es la que tienen que elaborar Sí. el director. No sé si ya lo estarán trabajando. Que imagínese usted. O sea, ahorita que no habían hecho los cambios o las reformas a la ley de competencia, ya habían salido a decir que por qué no quedaba de manera ligada al Ministerio de Economía temporalmente. Y después que el reglamento, que por qué el reglamento interno que ellos tienen, porque son dos reglamentos, el reglamento interno sobre el manejo de los mismos y el reglamento externo, por llamarle así, que es el que especifica la ley, tenía que ir al presidente de la República para que él lo aprobara. Pues tampoco, pues, o sea, por eso es Eso que... no dice la ley. Yo ahí les recomendaría que mantuvieran su independencia que les dio la ley. Eso había escuchado yo, habría que preguntar a los directores y hasta donde yo me recordaba, había, salvo los cambios, había un tema ahí como medio dudoso. Pero usted habló algo, es que estamos formando algo independiente y autónomo. A mí me da mucha vergüenza, doctor, que se lo diga. Yo entiendo hasta el día de hoy que los directores no están siendo pagados, ya son electos. Yo entiendo que no tienen una sede, están en una oficina del Ministerio de Economía. A mí no me encanta eso. A mí no me encanta que tengan sus reuniones a mí, estoy loco. Pero están teniendo sus reuniones en el Ministerio de Economía, en una de las oficinas del Ministerio de Economía. No tenemos jueces. ¿Quién nos va a capacitar? Debería ser gente de Colombia, debería ser guatemaltecos, deberían ser chilenos. Pero yo le diría una cosa. Y no tenemos fiscales. Yo le diría una cosa. Y aquí la gente se pelea con la fiscalía y con el Ministerio Público, entonces. Pero yo le diría una cosa. Es el momento cero. Todo está por construir. Pero eso no nos debe amedrentar. Hay que dar los primeros pasos. Habrá equivocaciones. La autoridad va a ir consolidándose poco a poco. Tiene que hacer las cosas lo mejor posible, pero tiene que arrancar. Ahora, el apoyo internacional y la comunidad de libre competencia es una comunidad internacional. Hoy en día, como le decía yo, hay normativa de libre competencia y autoridades en todo el mundo. Hay unas que son con una gran trayectoria, las autoridades experimentadas, y están las autoridades jóvenes. Pero hay varios mecanismos de colaboración internacional. Por ejemplo, está la OCDE, que yo sé que Guatemala es un observador de la OCDE. Una cosa que deberían hacer los directores muy rápidamente es pedir un peer review para que manden una persona que no va a ser de Guatemala, una persona externa, que viene y habla con todo el mundo, no solo con ellos, habla con ellos, con los jueces, con los empresarios, con los académicos, con todo el mundo, con los abogados, con todo el mundo, y les hace unas recomendaciones, que va a ser muy importante obtener ese peer review. Después de eso, también está el ICN, el International Competition Network. Es la unión virtual de todas las autoridades de competencia del mundo. Hoy en día la chairman del ICN es Andrea Marván, que es la directora del COFESE. Anteriormente, que duró de México. Anteriormente era Andreas Munt, el presidente del Bundeskartellamt alemán. Entonces, el ICN está dividido en grupos de trabajo. Hay un grupo de efectividad de la autoridad de competencia, hay otro grupo de carteles, hay un grupo de práctica unilateral, o sea, de monopolio, y hay un grupo de merger, de concentraciones empresariales. Se reúnen todos los años, desarrollan papers y documentos muy importantes que a una autoridad joven, como es la autoridad guatemalteca, que es el New Kid on the Block, es una autoridad muy joven, pero puede aterrizar corriendo por la experiencia que hay acumulada de todas las autoridades que van a estar ahí. Ellos levantan el teléfono, empiezan a hablar con la OCDE, con la Unión Europea, con los norteamericanos, con el ICN, y van a recibir el apoyo, van a recibir gente que los va a venir a ayudarles a montar una autoridad de competencia que funcione muy rápidamente. Abogado del diablo. Eso dice, ¿no? Abogado del diablo. ¿Y hasta dónde es bueno también recibir toda esa capacitación del exterior cuando se es una entidad nueva? Porque entonces se pierde la identidad. O sea, ellos tienen que... Mejores prácticas. Que tienen que tener la capacidad para poder decir, esto lo adopto a lo como usted empezó, la idiosincrasia de este país. Sí. Y esto no, pero usted ábrale la puerta a los extranjeros y aquí hemos tenido un montón de... Sí, yo sé. Aquí hemos tenido unos experimentitos bien lindos, ¿verdad? Sí. Que nos han venido a reventar. Entonces, no descarto lo que usted dice, porque si no tuviéramos intelectuales de su nivel o de otros países que nos puedan
impartir esas mejores prácticas, los intereses fuera de eso nunca dejan de existir. ¿Qué podemos hacer? Y tal vez no aclaré mucho mi pregunta pasada, porque no era un rechazo ni un reclamo, sino que tal vez lo que estoy viendo como abogado es que no nos estamos preparando. Estamos en hora cero. Pero para mí la hora cero terminó desde que, no en la aprobación de la ley, pero en las reformas a la ley sí. Pero la ley tiene una vacancia de leyes, inclusive que a mí tiene entra gradualmente en aplicación, que a mí me parece muy largo lo de los 2 años. ¿Por qué? Pero, muy largo. Pero así está. Pero ¿cómo le hubiera gustado a usted un cachito así más yuca, así a los 6 meses? Sí, hubiera podido empezar más rápido. Vamos a servirle ron aquí al doc, por favor. Un roncito aquí, por favor. Pero están los 2 años. ¿Para qué Está deben genial, servir para que eso? aprendan. ¿Para qué deben servir esos 2 años? Para la autoridad, para prepararse. Para prepararse, para aplicar bien la ley. Y a los empresarios, para hacer su due diligence. Para decir, bueno, nosotros frente a esta ley, ¿cómo estamos? Estamos cumpliendo, tenemos riesgos, tenemos problemas, ajustémonos, arreglemos, pongamos la casa en orden antes de que entre en vigor la ley. La ley no tiene aplicación retroactiva, no se va a poder aplicar retroactivamente. Es que la Constitución no lo permite. Pues precisamente, muy bien, eso es así, jurídicamente eso es así. Pero está bien, ¿no? Claro, así debe ser, no, pero por eso mismo deberían los empresarios también empezar a prepararse para cuando sí entre en vigor. Pero solo la SAT se brinca ese artículo a veces, como unas sus marometas que uno dice... Pero mire, por ejemplo, los directores todavía no van a hacer investigaciones ni nada, pero ya pueden empezar a hacer una función que tienen, que es de mirar los mercados. O sea, hay que hacer un mapeo de la economía guatemalteca. Hay que saber cuáles son los sectores económicos, seguramente ya aquí el Banco Central, las universidades, el Ministerio de Hacienda, eso, pero la autoridad de competencia, con una mirada de competencia, de mirar, entonces mis sectores son el sector agrícola, está el sector industrial, ver cuáles son la concentración de esos mercados, la formación del precio en esos mercados, ver dónde pueden estar las potenciales conductas, para que cuando abra ya diga, bueno, aquí el mayor riesgo, el mayor impacto está en el sector tal. Vamos a hacer la primera investigación porque debe empezar con pasos pequeños pero firmes, investigaciones que sean simples, claras, que transmitan un mensaje directo, correcto, sólido. Pero mire, doctor, al final es obvio lo que le voy a plantear. Son independientes y autónomos. No dejan de ser funcionarios que llegaron, en este caso llegaron por, digamos, del Ejecutivo, llegaron del Congreso, llegaron de Junta Monetaria o de Finanzas, ¿verdad? Y se nombraron ahí los directores. Hay, directa o indirectamente, hay un juego político que nuevamente vamos a la madurez, la experiencia, el talante y la historia que quieran dejar sus directores, digamos, claro, en esa institución. Y sobre todo el superintendente, al cual muchos le han de estar poniendo atención. No dejan de ser seres humanos. Los que en algún momento, ¿verdad? Sí, o sea, no puede ser un animal, ¿verdad? Pero, o una inteligencia artificial. Sí, o sea, tampoco confío al 100% en ella ahorita, ¿verdad? Ni yo confiaría nunca en eso. Pero lo que le quiero decir es que usted le está dando una posición de poder a alguien sobre un sector que por lo menos en Latinoamérica se ha visto como el gran salvador de los temas económicos del país. O sea, no. A ver, a mí me parece... Por lo menos en Guatemala yo creo que, digamos, alguien que bueno, eso sí es una equivocación que... O sea, aquí no hay ningún gobierno que yo diga que ha hecho bien las cosas, que ha superado al sector privado. O sea, por lo menos en Guatemala, si usted me dice uno, yo de verdad Pero yo quisiera decirle una cosa. Cuando uno va y habla con las autoridades de competencia del mundo, que yo he tenido la oportunidad de hacerlo como agente no gubernamental del ICN por mi país, a veces las personas que están muy involucradas con este tema, uno oye sus discursos y entonces cuando hay libre competencia no hay desempleo, crece el Producto Interno Bruto, la gente es más feliz, ¿no? No es verdad, o sea, la libre competencia no es la panacea de nada.
O sea, por ejemplo, la libre competencia, que algunas personas piensan, no es una herramienta para redistribuir el ingreso, ni la riqueza. Ese no, para eso utilice los impuestos y los subsidios del Estado y todo eso. La libre competencia lo que hace es proteger el proceso competitivo, sí, para que haya el libre juego de la oferta y la demanda, para que los empresarios mejoren el nivel de eficiencia y no abusen de su poder de mercado o no hagan acuerdos nocivos que van a perjudicar a la población. Eso es lo que hace la libre competencia, pero es una política pública que está inserta dentro de otras muchas políticas públicas, y no hay que pensar que porque hay libre competencia entonces se acabó. La gente entonces no va a tener mal aliento y pues no se puede. Pero la frase del momento surgió cuando usted dice: con la ley de competencia regresó la felicidad a un pueblo. Eso es lo que vendieron. Me gustaría ir a Colombia de nuevo, si usted me lo permite, doctor. Hay diferencias, usted ya no lo mencionó. Y tal vez lo que estaba argumentando yo es que el hecho de que seres humanos se les haya dado este poder y que estemos en crecimiento y todo lo demás, o en el caso de ustedes no, pero hay una discrecionalidad, ¿verdad? Sí, una discrecionalidad, claro, que, sumado a cuestiones políticas electorales o cuestiones no políticas pero sí ideológicas, puede armar un tema súper complejo, ¿verdad? ¿Qué experiencias tal vez más prácticas ha vivido usted? Y no me mencione nombres, porque como abogado estoy seguro que usted ha tenido frustraciones en práctica con casos puntuales que usted dice: no puede ser porque aquí hubo una actitud abusiva y discrecional. Pues digamos, yo no diría discrecionalidad hay, porque la ley de libre competencia le da una enorme discrecionalidad a la autoridad de competencia, que tiene una doctrina, que tiene una visión de cómo aplica la ley. Naturalmente, en muchos casos yo he sentido que era un falso positivo, que no había una práctica restrictiva y sancionaron una práctica restrictiva. Ahí está el contencioso administrativo, uno demanda ante el contencioso administrativo. Tenemos también un reclamo frente a eso. Nosotros no hemos logrado que nuestros jueces penetren el test de libre competencia de la superintendencia. Hay una presunción de acierto técnico de que si la superintendencia lo dijo, así debe ser, y pues salvo que sea nulidad, prescripción, algún tema procesal, pues hay que reconocer que la autoridad de competencia en Colombia ha ganado más de la mitad de los casos, o el 80 o el 85% de los casos en el contencioso. Además del problema que tenemos, que un proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho se puede durar entre 5 y 15 años. Entonces, la multa ya se cobró desde el primer día. Salió la decisión, se cobró la multa. Y entonces se interpone la demanda contencioso administrativa, que solamente podría decir uno que ganó dentro de 10 años, dentro de 15 años, es muy lejos. Entonces, claro, esos problemas existen. Y además de eso, sin necesidad de que haya ni arbitrariedad ni nada, pues el derecho a la competencia tampoco es que sea blanco y negro. O sea, hay muchos matices. Como decía el premio Nobel de Economía Coase, él decía: me aburrí del antitrust, porque si subo el precio es precio excesivo, si bajo el precio es precio predatorio, y si lo mantengo es porque hay un cartel. Entonces aquí no hay cómo ganar. Claro, es una política que es compleja, que requiere de un desarrollo conceptual muy acertado, de un carácter técnico importante, donde hay, digamos, orientación filosófico-política. Por ejemplo, en los Estados Unidos, donde pues es la cuna del derecho de la competencia, pues tenemos la famosísima controversia entre la Escuela de Chicago y la Escuela de Harvard. Primero la Escuela de Harvard, entonces una escuela más estructuralista, donde si las empresas son muy grandes está mal, vamos a presumir que hay una práctica abusiva si el sector está demasiado concentrado. La Escuela de Chicago, una escuela más basada en el bienestar del consumidor, en la eficiencia económica. Digamos, no importa que haya posición dominante, lo que se va a castigar es el abuso de la posición dominante. Entonces, claro, hay visiones filosófico-políticas de la aplicación de la normativa de libre competencia con las que uno puede no estar de acuerdo. Pero pues hay herramientas para el derecho de defensa, hay herramientas para discutir, para lograr una normativa que en general busca una protección de la calidad de vida de los consumidores, que es muy importante.
¿Qué pensaría usted cuando están aprobando, bueno, una ley y usted ve que en la redacción de la ley hay cosas que no tienen mucho sentido, que son muy radicales? A ver, asumamos. Aquí en algún momento se discutió que las sanciones eran irracionales, era una cosa ridícula el tema de las sanciones. Están muy bajitas las Sí, sanciones. no, como quedó, pero como se estaba discutiendo. Pero como están, no. están muy bajitas. No, Se o sea, necesita usted que la sanción sea quiere sangre, importante. El doctor, usted quiere sangre, pues. No, porque es que el objetivo de la sanción no es castigar a nadie, es la disuasión. El objetivo de la sanción es disuadir a los empresarios de que incurran en prácticas anticompetitivas. Si la sanción es demasiado bajita, los empresarios dicen, bueno, No, pero no está tan bajita, Doc, no tampoco. Usted debe ganar mucha plata para decir que está bajita. Usted debe ganar dinerales porque bajitas no están, pero lo que le quería decir es, para terminar mi idea, cuando se discutió en la comisión se hablaba en algún momento de, sí, sanciones totalmente ridículas, ¿verdad? O sea, en algún momento se buscaba darle una independencia que creo que no se le debería dar a ningún funcionario, tanto al superintendente como a los directores. Y habían algunas otras preocupaciones que sí parecía que el tema iba hacia una herramienta más para afectar al sector privado. Y obviamente con esto van a decir que, bueno, pero yo soy parte del sector privado, así que no me importa qué piensen, pero pues usted tiene un país en desarrollo, ¿verdad? Tiene gobiernos que van y vienen, pues, que, salvo los que usted conozca, que dice que cuando entran buenos gobiernos los países se desarrollan. Aquí no ha sido ese el caso, pues, por ejemplo, ¿verdad? O sea, aquí el sector privado sí ha sido el que genera empleo, el que genera la riqueza, el que paga los impuestos y sobre todo tenemos una autoridad que cobra impuestos también de manera que cualquiera le puede explicar a usted que es un porcentaje de este tamaño comparado con los 18 millones del país. O sea, cada vez que se elige un superintendente en el país, lo que presenta como pruebas para que lo elijan es, se va a acabar la informalidad. O sea, vamos a abrir la recaudación tributaria a todos los lugares. Pero cuando lo eligen no pasa eso, ¿verdad? Le siguen cobrando a los mismos. Y somos los mismos los que seguimos pagando y seguimos subsidiando a los que de repente ganan más que yo y usted, pero que están en el contrabando, están en la informalidad o están en la terminal haciendo millones de dinero. O sea, somos un país de alguna manera que hasta el que trabaja para un buen jefe que le paga bien, ese empleado habla mal del empresario. Entonces, creo que sí hay un reto en lo personal. Y tal vez voy ya no en lo técnico, en lo legal, sino voy en un papel más de experiencia. ¿Cuál sería un consejo humano, académico para las nuevas autoridades? Que se apoyen muchísimo en... Dios. Bueno, además... Que se encomienden, pues. Además, pero no, que se apoyen muchísimo en la comunidad internacional, que reciban capacitación y ayuda técnica de autoridades que están listas para entregar esa ayuda técnica y para empezar a aplicar con pie firme la normativa de competencia que tiene, buscar las reformas que la ley necesita, porque para aplicarse bien necesita algunas reformas importantes. ¿A usted quiere más reformas? Sí, esa pues quedó con algunos vacíos importantes. Sí, quedó con algunos vacíos importantes. No vamos a hablar de eso, Doc. Usted bueno, no muy necesito bien. que usted dé ideas. No, esas ideas no quiero. Pero está bien. Ahora, ¿usted cree que la edad puede jugar en contra o a favor? ¿La edad de quién? La edad de cualquier profesional en un puesto público importante como este. Bueno, yo diría que pues es muy importante que la gente joven, como usted dice, asuma responsabilidades, pero claro, para las cabezas de la autoridad es importante gente con trayectoria, que tenga peso, que tenga experiencia. Yo diría, pues por supuesto, gente que esté por encima de los 40 años en todo caso, porque es que antes es muy complejo tener la dirección de... Por ejemplo, Andrea Marván, la presidenta de la COFESE, es una persona de menos de 40 años, pero lleva como 15 años en la autoridad. Sí. Ella está batida en todos los escenarios de la autoridad. Es muy valioso que hayan nombrado una mujer y una persona joven, pero que tiene muchísima experiencia. Entonces yo diría ahí la experiencia. Yo creo que los que eligieron son gallos. Yo esperaría que tengan el talante y el carácter. Pareciera que es así.
creo que tienen la disposición de actuar en beneficio del país. ¿Qué le contestaría a usted, Doc, a alguien que le repreguntara sobre el tema de comunidad internacional? Asumamos que usted me dice que se abran a las opiniones de comunidad internacional y alguien le diga, Doc, por eso me da desconfianza. ¿Qué le contestaría a usted? Que no le dé desconfianza, porque, por ejemplo, el ICN es una organización de las autoridades de competencia para la efectividad del derecho de la competencia a nivel mundial. Lo único que van a querer es darle el apoyo desinteresadamente y darle sus propias experiencias para que tomen sus decisiones y vayan armando sus primeros pasos. Hay que hacer una historia. ¿Qué país cree usted que es el mejor ejemplo para que Guatemala pueda voltear a ver? De lo que usted A mí me gusta mucho Chile. ¿Ah, sí? En Latinoamérica. El sistema norteamericano es muy distinto del nuestro. Allá el antitrust lo aplican los jueces. En realidad tienen dos autoridades de competencia, pero en realidad lo que puede hacer el DOJ es demandar ante un juez federal. Allá son los jueces. ¿Pero es bueno o es malo? Para entender. Es distinto. ¿O es muy suave? No, es muy suave, no. Es que no sé, por eso pregunto. No es muy suave. Pero es una economía demasiado potente, muy dinámica, y realmente en el antitrust norteamericano no están dependiendo de que las autoridades hagan eso. Si es que el 85 o 90% de las acciones de antitrust son de aplicación privada. Es una persona demandando a otra por antitrust porque la legislación dice que le da los daños por triplicado. El sistema de treble damages en los Estados Unidos pues es lo que genera una vitalidad del litigio antitrust gigantesca. Es un sistema que digamos, a ellos les ha funcionado, tienen 135 años de aplicación, es muy importante, una política muy importante en los Estados Unidos. Ya el pueblo norteamericano la ha asumido desde hace muchísimas décadas. Yo diría que Europa pues se parece muchísimo más. Tenemos un sistema de aplicación pública donde es una autoridad administrativa que aplica la normativa de libre competencia en protección del orden público económico sin necesidad de que haya una persona particular afectada por las prácticas restrictivas de la competencia, y la Unión Europea ha dado mucho apoyo y capacitación a los países latinoamericanos. Yo diría que la OCDE es una gran organización que le puede brindar un apoyo muy grande a Guatemala para que empiece a manejar su tema de competencia, sobre todo el peer review. Me parece indispensable hacerlo. Una última, Doc, para no aburrirlo. Ya más en su rama profesional, ya cuando a usted le tocó defender casos, o sea, ¿cuál es el consejo para los abogados guatemaltecos? Empápense, o sea, es como lógico lo que estoy diciendo, pero tal vez lo que le quiero decir es, yo veo que los abogados están como sentados ahí esperando los 2 años y que les peguen una trabada porque no porque haya algo malo, sino porque simplemente no conocen absolutamente nada, ¿verdad? O sea, yo sería el primero de estar metido en una maestría, pues. Claro. Y están ahí las esperando. firmas de abogados deberían estar ya mandando sus abogados jóvenes a hacer una maestría en Europa, a hacer una maestría en Estados Unidos, a empaparse de cómo funciona, o aquí, o en Colombia, o en Chile, y empaparse de cómo funciona el derecho de la competencia y armar un área de libre competencia. Cuando yo empecé a escribir sobre derecho de la competencia en 1989, no había ni siquiera casos. Mi mujer vivía muy preocupada. Decía, usted sabe que escribe de una cosa que no existe, ¿no? Pero llegó a existir. Usted lo inventó, Doc. Usted lo inventó, entonces. No, eso me lo dijo. ¿Usted tiene libros, usted? Sí, muchos, sí. Pero cuente, ¿alguno que nos recomiende? Bueno, yo escribí mi tesis doctoral sobre el programa de clemencia o delación, que es un programa que desafortunadamente en la ley de competencia de Guatemala no quedó, pero yo he escrito libros sobre la colusión en las licitaciones públicas, que es una práctica restrictiva que está hoy en día es el 4º acuerdo anticompetitivo como conducta absolutamente ilegal que está en la ley guatemalteca, el 4º numeral del artículo 5º. He escrito sobre casi todos los temas de libre competencia. Tengo un libro sobre concentraciones empresariales. He escrito mucho sobre libre competencia. O sea que en el comentario que le hizo su esposa, ¿quién era el sabio, usted o ella? Ella, claro, porque veía que en ese momento no funcionaba la libre competencia, pero gracias a Dios después hubo. Después funcionó, sí. Doctor, un placer. Encantado. Gracias por compartirnos sus conocimientos. Como usted entenderá, esto es algo nuevo. Lo nuevo usualmente trae temor, parálisis,
Más cuando vemos que para recomponerlo, digamos, para que funcione, necesita de no una cosa, sino varias cosas. Sí. Que para eso debe madurar, debe ser independiente, objetivo, y sobre todo que lo que hagamos ahorita va a marcar los carriles de ese tren hacia el futuro. Y por eso es que ahora es donde creo que más atención le debemos de Claro, poner. y yo creo que su programa le mete muy buen veneno a que realmente el país despierte y vea que este tema hay que examinarlo con mucho cuidado, que es una gran oportunidad para Guatemala, que no se debe desperdiciar y que se debe lograr una buena aplicación de la ley. Me voy a meter la maestría pues, ya, y leer sus libros. Gracias, Doc.